Ahora vamos a continuar con dos compañeros de Policía Científica que nos van a explicar la aplicación de técnicas que han realizado para descubrir que esa mancha roja eran unas huellas dactilares. En primer lugar, vamos a oír a Samuel Miralles Mosquera, que es Policía Nacional, especialista de Policía Científica y está en la sección de Tecnología de la Imagen de la Comisaría General de Policía Científica. Es licenciado en Derecho, tiene máster universitario en Ciencias Policiales, máster en Imagen Científica, máster en Fotografía Documental, máster en Investigación Criminal, técnico superior de fotografía, está doctorando ahora actualmente en Ciencias Forenses, es miembro fundador de la Asociación Española de Imagen Científica y Forense y también es miembro del Instituto de Investigación en Ciencias Policiales. Voy a presentar, luego te presento a ti. Vale, pues luego te presento a ti, porque ya está preparado Samuel. Bueno, pues cuando quieras, Samuel. ¿Sí? Cuando quieras, sí. Bueno, perfecto. ¿Cuál era el espacio habilitado para mover el cuadradito este, no? Bueno, y si no, aquí, que no... ¿Aquí vale? ¿Aquí mejor? Vale, Sí, aquí. Pues genial. Bueno, pues primero quiero agradecer a la Universidad de la Complutense, representada aquí por la vicedecana, a la Fundación Policía Española, representada por la comisaria María Jesús, y bueno, a la Comisaría General de Policía Científica también, por permitirme participar en este foro. Para mí realmente es un regalo estar con estos ponentes y, en fin, con la compañera y con todos ustedes. Espero no aburrirles, ¿de acuerdo? Mi trabajo realmente en esta colaboración, en esta sinergia entre la Universidad Complutense y Policía Científica, realmente fue el más sencillo de todos, ¿de acuerdo? O sea, yo hice lo más fácil, simplemente lo que hago todos los días, o lo que trato de hacer, a veces sale mejor, a veces peor, a veces no sale, que es tratar de localizar. Mi trabajo consiste en localizar y documentar, A mí me traen hachas, me traen ventanas, me traen cuadros, me traen pistolas, etcétera, cosas que no se pueden ni mencionar, y yo lo que hago es tratar de extraer de esos efectos, recabados normalmente en escenarios de hechos de interés policial, crímenes, incendios, etcétera, pues toda la información posible. ¿Y esa información posible qué es? Pues vestigios. Vestigios normalmente, si nos los traen, es que esos vestigios son latentes, son ocultos, ¿vale? Son invisibles, porque si son visibles, la verdad es que no pasan por la puerta, ¿no? Entiendan vestigios latentes de relevancia a efectos del futuro esclarecimiento de un hecho de interés policial, pues sangre, semen, fluidos vaginales, saliva, sudor y huellas dactilares. Pero bueno, mi trabajo, nuestro trabajo, el trabajo de la sección de Tecnología de la Imagen, yo estoy aquí, pero bueno, esto es un trabajo de la sección, consistió simplemente en localizar todo lo que ese canto rodado, ahora le llamamos canto rodado, para nosotros al principio y al final era una piedra, un pedrusco, o sea, nos sacábamos fotografías todos los días con la piedra, siempre con la cadena de custodia, en fin, para no deteriorarla, pero bueno, era una piedra, ¿no? En fin, no estamos habituados a trabajar con ese material, con esos efectos, ¿no? Ya veremos realmente el reto que nos supuso para nosotros este trabajo, pero bueno, vamos a ver un poquito los antecedentes a modo de simplemente una presentación de cada una de las técnicas que utilizamos en la sección para extraer, exprimir ese canto rodado, de dónde vienen y sobre todo por qué en la Comisaría General está apostando muy fuerte por todas estas técnicas de localización de vestigios no invasivas, que realmente ya no es el futuro, es un presente, y un presente que no nos es ajeno en la Comisaría General, afortunadamente, ¿no? Si hay un principio, un axioma que ha acompañado a la criminalística, a la inspección técnico-policial, inspección ocular de la escena del crimen, llamémosle así, desde sus inicios, es el eslogan de esta pequeña camarita. Yo soy fotógrafo forense, fotógrafo científico, y realmente mi trabajo consiste precisamente en esto y en un poquito más, ¿de acuerdo? Es el eslogan del Armanox. El Armanox fue la primera cámara utilizada por fotógrafos científicos para documentar todo tipo de evidencias, en este caso, que se iban a publicar posteriormente en condiciones de iluminación muy pobres, ¿vale? Y el eslogan rezaba lo siguiente: What you can see, you can photograph. Es decir, todo lo que puedes ver, puedes fotografiar. ¿Pero esto en criminalística es suficiente? No, nosotros no nos llega con fotografiar lo que es visible.
porque, en fin, por la propia inherencia de los vestigios que solemos utilizar para tratar de esclarecer hechos de interés policial, lo verdaderamente importante de una escena muchas veces está en lo invisible, y en eso invisible no llega una cámara fotográfica, no lleva un dispositivo óptico. Hace falta otro tipo de herramientas, muchas veces pues, en fin, comerciales y otras veces desarrolladas por nosotros mismos. Vemos aquí un trabajo en fin, muy interesante, en la cual, pues, mediante una técnica de reflectografía infrarroja muy similar a la utilizada por la sección para documentar, en este caso, el canto rodado, se pudo llegar a documentar, en este caso, pues, los pentimentos, en fin, esas modificaciones realizadas en este caso por Caravaggio. En este cuadro vemos sobre todo, yo desde aquí no veo absolutamente nada, pero bueno, en fin, en el rostro, ¿de acuerdo?, del Goliat, ¿vale?, cómo, pues bueno, cambia evidentemente la forma, ¿no?, la expresión. Esto se hace con una cámara normal y corriente, una cámara como la que tienen ustedes ahí en ese teléfono móvil, evidentemente una cámara modificada para ampliar su sensibilidad espectral, ¿vale?, para convertir una cámara convencional, con la que todos trabajamos todos los días, nos sacamos fotografías, en una cámara que sea, en este caso, una herramienta científica, ampliando su sensibilidad espectral. Y esto lo tenemos en policía científica. Hay que tener en cuenta que esto es una exigencia de la Comisaría General y de todas las unidades, poder llegar a una escena y, mediante un dispositivo óptico, sin necesidad de aplicar revelador y sin necesidad de aplicar reactivos, procedimientos no intrusivos, poder llegar a exprimir información que tenga la escena, es decir, poder llegar a documentar huellas latentes, restos de sangre, restos de semen, fluidos vaginales, saliva, sudor, epiteliales, cabello teñido, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y todo esto lo podemos realizar mediante dispositivos ópticos. Nuestro trabajo en la sección de tecnología de la imagen es precisamente eso, no tocar, ¿vale? Y mediante los últimos programas de teledetección, ni siquiera ir a la propia escena, sino poder, de forma remota, procesar una escena para poder extraer información de la misma. Ya veremos luego un ejemplo, si nos lo permite el tiempo. Esta es la fotografía. Esta es la fotografía que resume nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Nos sacamos dos, realmente salimos mucho mejor en esta, en la segunda. En la primera fue cuando nos trajeron la piedra y yo estaba extremadamente asustado con la piedra así, y entonces dije, yo esa no la voy a poner la segunda ya cuando sabíamos el resultado, ¿de acuerdo? Íbamos ya a caballo ganador. Bueno, en eso precisamente consistía la colaboración que nos planteó si no me equivoco, un 3 de marzo de 2023, lo tengo tatuado, un 3 de marzo de 2023, David y María, ¿de acuerdo? Tratar de localizar en ese canto rodado, en ese momento, en ese pedrusco para mí, todo lo que pudiera extraer, es decir, una presunta huella de haberla y unas pruebas o unas evidencias de que ahí había una manipulación antrópica, es decir, que alguien había toqueteado, pues sobre todo en la zona de la oquedad de mayor tamaño. Ahora lo veremos, ¿vale? Bueno, en principio yo dije, pues ¿qué puede salir mal? Esto es muy sencillo, o sea, no pasa nada, trae para aquí. Bueno, veremos que esto supuso un reto por 4 razones, realmente. Primero, por el material. Normalmente estamos acostumbrados en la sección a trabajar con materiales que no son propios, materiales adecuados. Localizamos vestigios y esos vestigios están asentados en superficies no extremadamente porosas, lisas, no húmedas, pero piensen ustedes que un canto rodado de granito, por su propia textura granular, no es la superficie más adecuada para localizar ningún tipo de vestigio que no sea una traza instrumental, por ejemplo, que ahora la veremos, pero una presunta huella. Complicado, ¿vale? Complicado. Veremos, por ejemplo, que el segundo de los condicionantes, que para nosotros era muy importante, era utilizar solo procedimientos no invasivos. Ahí no podemos aplicar cerusa, magnético negro, cianoacrilato, ni nada por el estilo, ¿vale? Tenemos que utilizar solo procedimientos no invasivos. Esto no nos es ajeno, es muy habitual para nosotros, sobre todo en la sección de tecnología de la imagen, que cuando accedemos a una escena o nos traen cualquier evidencia, como en este caso pues un teléfono móvil, que lo traigo simplemente a efectos de comparación, que nos soliciten que extraigamos de ahí o seamos capaces de fotografiar huellas sin necesidad de aplicar, en este caso, reveladores o reactivos. Y como ven ahí, no hay ningún problema, ¿vale? Se puede hacer.
Se puede hacer con radiación infrarroja, lo fotografías, un ángulo de incidencia de 45 grados y las huellas, de haberlas, salen, ¿vale? Ahí las vemos, además de huellas bastante interesantes, ¿vale? Ahí las veremos. Con bastante valor. ¿Y qué ocurre? Es que se... No, que va. Es que se estaba apagando la imagen. Ya sabes que se apaga mucho el tiempo. Vale. Bueno, son efectos especiales, es un poquito Minority Report. Bueno, eso no entraña ningún reto, ¿vale? Trabajar con una sustancia, con un efecto en el cual no podemos tocarlo, un procedimiento no intrusivo, no hay ningún problema. Vemos en este teléfono móvil cómo podemos extraer información, no solo las huellas latentes, asentados por secreciones sebáceas y sudoríparas, sino también el posible patrón de desbloqueo. Y esto sin necesidad de aplicar ningún tipo de revelador ni reactivo. Es una técnica muy habitual en comisaría general. Pero aquí el verdadero condicionante era el tiempo. Hay una máxima en criminalística, en investigación criminal, que es todos la conocemos, todos los compañeros, que se atribuye a uno de los padres de la criminalística moderna, que es Edmond Lockhart, y la máxima dice: el tiempo que pasa es la verdad que huye. Aquí no ha pasado el tiempo, aquí el tiempo nos ha pasado por encima y nos ha, en fin, vapuleado. Decía la compañera María: ¿cómo se investiga el pasado remoto? Es que esto no estamos habituados a investigar pasado remoto. Piensen ustedes que para nosotros un vestigio, en este caso un vestigio holofoscópico, una huella, es reciente cuando ha sido posada de 3 días o menos, y es antiguo cuando ha sido posada hace más de 3 días. Cuando nosotros le preguntamos a María y a David, de haber un vestigio, ¿hace cuánto ha sido posado? Dice, más o menos 50.000 años. Bueno, no está nada mal, no está nada mal, ¿de acuerdo? 50.000 años, digamos que es sacarnos con mucho de nuestra zona de confort, pero con mucho, ¿de acuerdo? Muchos millones de años. Piensen eso, pues, vestigios recientes, vestigios antiguos, y esto para nosotros, para tecnología de la imagen, tiene importancia, porque no utilizamos la misma radiación para localizar vestigios recientes que vestigios antiguos. El comportamiento cambia, porque los vestigios recientes tienen más secreción sudorípara, los vestigios antiguos, por ejemplo, más secreción sebácea. En este caso, no hace falta decir que de haber una huella, esa huella no tendría ni secreción sebácea ni sudorípara, a efectos de investigación, a efectos de detección. Eso tendría que ser una huella por adición, ¿no? Pero bueno, en esto, ¿qué puede haber? O sea, vestigio reciente, vestigio antiguo. Realmente, el tercero de los condicionantes, que para nosotros supuso un reto, era el vestigio a localizar. En este caso nosotros trabajamos con información previa, lo mismo que cuando trabajamos en una investigación, que judicial o información nos aporta información, pues en este caso los compañeros David y María nos aportaron información. Y es que tendríamos a priori que analizar o estudiar la posible presencia de 2 vestigios. Uno, en la oquedad de mayor tamaño, esta que vemos aquí, en la que presuntamente podría parecer una boca. Ahí podría haber una manipulación antrópica, ¿vale? Bien, ¿vale? No hay ningún problema. Y por otro lado, en la mancha de ocre. En esa mancha de ocre podría haber, en este caso, pues, en fin, un posado. De haber un posado, evidentemente esa huella, de ser una huella, que eso lo va a tener que determinar, por eso mi trabajo es muy sencillo, yo nunca llego a ninguna conclusión, yo simplemente aporto el trabajo con el que luego ellos van a llegar a conclusiones. Esa huella no puede estar producida como una huella latente normal, como una huella de sustracción, por ejemplo, no tiene que ser una huella por adición, es decir, el sujeto en sí, o un elemento previamente impregnado, su falange distal, vamos a ponernos en el caso, pues toca ese elemento. Bien, podemos llegar a localizar una huella así. De hecho, es muy común que en determinados escenarios de crímenes pues, localicemos huellas cuyo mecanismo de producción sea adición de sangre. Es decir, tengo la mano manchada de sangre porque he matado a María y luego la pongo ahí, sin problema. Radiación ultravioleta, 365, y seríamos capaces de localizarla. Pero aquí el verdadero problema es que de haber una huella, esa huella está opacada, está apantallada por una superficie, en este caso de ocre mucho mayor, y hay que ver la composición del mismo para tratar de traspasar, en este caso, esa mancha y ver la composición de la misma. Lo primero que hicimos fue
realizar un modelo en 3D, que es algo habitual, que solemos hacer, pero en escenarios de grandes catástrofes, crímenes con víctimas múltiples, atentados, no en objetos de reducido tamaño, de poco más de 20 centímetros como este. Esto supuso pues, para nosotros pues, cambiar un poquito el chip, la metodología de trabajo, porque no solemos mapear un pequeño objeto, y la verdad es que esto ha sido una de estas sinergias que a nosotros nos ha valido, porque a partir de ahí pues sí que lo hemos hecho bastantes veces y con buenos resultados. En este caso creamos ese modelo en 3 dimensiones, modelo 3D a escala 1:1, ¿a fin de qué? Pues a fin de hacer más visibles, más perceptibles determinados elementos en el propio canto rodado, que por la propia textura granular del mismo, pues bueno, no se podían apreciar con la suficiente nitidez. Pues bueno, me estoy refiriendo pues a esto, ¿de acuerdo? A esto de aquí, ¿vale? Trabajábamos con esa información previa de que en esa área concreta, en esa zona, digamos, de la oquedad de mayor tamaño, pues había un piqueteado, había una presunta traza instrumental. A partir de ahí, lo que hicimos fue someter el canto rodado a un procedimiento de fijación al uso en policía científica, es decir, a las clásicas fotografías de conjunto, semiconjunto y detalle, que todos estamos acostumbrados a hacer en todo escenario de delito, ¿vale? Cada vez que nos traen un efecto, conjunto, semiconjunto y detalle. Y eso es lo que hicimos. Pero aquí con un condicionante. Por las propias circunstancias del efecto, sobre todo por su tamaño y su volumen, tuvimos que utilizar una técnica de apilamiento de enfoque, un stacking digital. Pues, también es una técnica que solemos utilizar. Perdona un momento, es que nos acaban de decir que tenemos que dejar el aula un poquito antes porque van a hacer aquí una conferencia porque ha habido un problema en otra aula, así que si te puedes dar un poquito más prisa. Que luego ya nos ha dicho Elena que ella ya puede. Bueno, el final, ya voy a hacer spoiler, lo localizamos. Vamos a ir un poquito más rápido. Realizamos un stacking digital. ¿Qué es un stacking digital? ¿Qué es un apilamiento de enfoque? Simplemente es una fotografía, una imagen que está conformada de varias imágenes, con lo cual lo que hacemos es maximizar la resolución y la profundidad de campo, es decir, ganamos nitidez. En este caso, lo que hicimos fue realizar stacking digital, apilamientos de enfoque, no solo de la mancha en sí, de la mancha subcircular de ocre, sino también de la zona de la mayor oquedad, la zona pues, de la presunta boca, ¿no? En este caso, esta imagen está conformada de 86 imágenes, que posteriormente apilamos mediante un software de fotomacrografía, el Helicon Focus, que es muy habitual, sobre todo en fotografía de insectos, flores, etcétera, etcétera, ¿no? Es una técnica laboriosa. Yo lo explico así, un stacking digital, pero es una técnica laboriosa sobre todo que exige que no haya ningún tipo de vibración. Yo ahí, por ejemplo, lo que hacía era ir los fines de semana, porque en la comisaría los fines de semana, en la comisaría general hay menos gente en la planta y entonces, pues bueno, las puertas no se abren, no se baten, las puertas del ascensor, entonces yo iba así caminando porque no puede vibrar el suelo, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final logramos que las 86 fotografías tuvieran todas exactamente el mismo encuadre y a la hora de fusionarlas, pues bueno, nos quedó una fotografía, pues bueno, que tiene, digamos, valor a la hora de poder determinar las capas superpuestas, en este caso de los diferentes materiales que están sobre ese ocre, sobre esa mancha subcircular, ¿vale? Esta es una técnica que utilizamos por primera vez para, en este caso, documentar una falange distal de un cadáver sin identificar, ¿vale? Pues bueno, empezamos a trabajar con ella, pues gracias a un fotógrafo, recuerdo a Pepo, y bueno, pues que nos dio unas directrices y tal, y bueno, la verdad es que ha sido una técnica que hemos logrado sacarle bastante partido a la misma, ¿no? Vemos como en este caso dos falanges distales de un cadáver sin identificar, y antes de ser regeneradas, la compañera se dedica a ello, entre otras cosas, pues nosotros lo que hacemos es un mapeo en 3 dimensiones de la misma, con lo cual podemos jugar con esa huella como si fuera prácticamente plastilina, ¿vale? Es como un gemelo virtual de la misma, ¿no? Y pues, con ello pues, ganamos, en este caso, tiempo a efectos de identificación. Es una técnica en sí misma sencilla, lo que es complicado es el desarrollo, pues por cualquier mínima vibración pues, cambia completamente el plano de enfoque y se hace muy complicado.
A partir de ahí, seguidamente lo que utilizamos es un dispositivo hiperespectral, diferente a multiespectral. ¿Qué es un dispositivo hiperespectral como este de sensor in gas? Es un dispositivo que es capaz de capturar imágenes en cientos de bandas espectrales y posteriormente fusionarlas. Concretamente este captura imágenes cada 2 nanómetros de longitud de onda. Esto te da una información enorme. ¿Por qué? Porque luego todas estas imágenes, bueno, ahí vemos la cámara hiperespectral y aquí vemos el software, pues, posteriormente, de teledetección. Mediante ese software podemos calcular, y en este caso extraer la firma espectral, el perfil espectral del área que queramos. En este caso, pues las dos áreas relevantes eran la mayor oquedad y la mancha de ocre. Y con esto lo que obtenemos es a qué longitud de onda reacciona esa concreta zona. Y esto nos va a facilitar posteriormente la localización de un vestigio. Esto es lo que hacemos muchas veces cuando trabajamos con cámaras multiespectrales en escenarios, ¿vale? Sabemos cómo reacciona la sangre o el semen a la radiación infrarroja, con lo cual tenemos que utilizar radiación infrarroja de esa longitud de onda, porque así podemos localizar semen en ese escenario, o sangre, o cualquier otro vestigio. En este caso, pues obtenemos la firma espectral de la mancha de ocre, de esa mancha de ocre central, equidistante a las 3 oquedades, y con esta información nos ponemos manos a la obra. O sea, todo esto simplemente era para facilitar la localización. Esto nos llevó cerca de 2 meses, ¿vale? Cerca de 2 meses el trabajo previo. No hace falta decir que antes de hacer todo esto, yo, digo yo, como cualquiera de nosotros, de la sección, íbamos al campo, prácticamente sueño con piedras de granito, cogiendo piedras de granito, cogiendo tal, y bueno, si ven el laboratorio, verán que en una repisa hay un montón de piedras, y no es que yo sea geólogo, sino que, bueno, teníamos que hacer determinadas pruebas previas antes de ponernos manos a la obra con el efecto, pues, en fin, no podíamos deteriorar el mismo. No hace falta decir que desde la ventana la gente decía, ¿qué haces con esa piedra? ¿Pero esto qué es? ¿Pero por qué? Bueno, pues un poquito extraño, ¿no? Pero bueno, la piedra se la devolvimos, estuve tentado de devolverle una de las malas y quedarnos con la buena, pero bueno, al final no se pudo hacer, no me lo dejaron. Pero bueno, utilizamos ya, con la información de la huella espectral, obtenida mediante la cámara hiperespectral, empezamos a realizar las labores de localización. Es decir, utilizar determinadas longitudes de onda para inducir reacciones. Hay que pensar que cualquier elemento de nuestro entorno, cuando sobre él incide radiación electromagnética, la luz, es una forma de energía que nos rodea, pues siempre reacciona de 4 formas, mediante una reflectancia, absorbancia, transmitancia o, en algunos casos, fotoluminiscencia. Y esto es lo que utilizamos. Esta es la materia prima. Nuestra materia prima no es el magnético negro, no es el cianocrilato, no es la ninhidrina, no es una prueba de PSA. Nuestra materia prima es la luz, en cualquiera de sus longitudes de onda que pueda ser capturada por una cámara, en este caso multiespectral. En la Comisaría General tenemos varios tipos de cámaras multiespectrales, desde cámaras que son estaciones de trabajo en laboratorio, como el DCS-5, una herramienta muy potente y muy útil que nos está dando muy buenos resultados, hasta cámaras más orientadas pues al trabajo de campo, que no es más que una cámara DSL, eso es una... Pone 2 minutos. Es que me quitó 5 minutos, ¿no? Una cámara normal, pero que se ha sido modificada por nosotros. O bueno, en este caso empezamos a trabajar con diferentes longitudes de onda y vemos cómo la piedra se comporta. En este caso, mediante una fotoluminiscencia y absorbancia. Esto no nos da ninguna información. Bueno, pues sí, el propio leucogranito, como decía David, o el cuarzo que tenga por ahí, feldespato, pues bueno, pues reacciona mediante una fluorescencia a 365 nanómetros. No vemos absolutamente nada, pero aquí sí podemos extraer información mediante, en este caso, radiación infrarroja. En este caso, inducimos una fluorescencia infrarroja de la zona de la mayor oquedad y vemos como justo en esa zona el canto rodado reacciona mediante una fluorescencia que no se repite en ninguna otra zona de la piedra, del canto, perdón. Esto es relevante, porque eso quiere decir que ahí hay un elemento, yo ahí no entro en valoraciones, por eso mi trabajo es muy sencillo, ahí hay un elemento que no se repite en ninguna otra zona, bien sea por una manipulación antrópica, como dicen, o por cualquier otra
causa por un sedimento que haya encima o que haya sido raspado por ese piqueteado. Bueno, pero sí es cierto que aquí se puede evidenciar que hay un comportamiento desigual entre el resto del canto y justo la zona que ocupa esa mayor oquedad, que presuntamente pues, ha sido piqueteada para simular esa boca. Y esto se pudo realizar mediante, en este caso, cámara multiespectral y induciendo una fotoluminiscencia infrarroja. Es una reacción peculiar, no es habitual, ¿de acuerdo? Esta reacción. A partir de ahí nos ponemos con la mancha de ocre. Hemos sido capaz, en este caso, de, entre comillas, corroborar que hay una manipulación o que hay una alteración de esta zona de la mayor oquedad, y ahora nos ponemos con la mancha de ocre. En esta mancha de ocre utilizamos reflectografía ultravioleta, no infrarroja, es decir, lo que hay que hacer es traspasar determinadas capas de la mancha de ocre para llegar a las capas subyacentes. Y en este caso, mediante radiación de 368 nanómetros, cámara multiespectral y un filtro de corte, llegamos a esto. Esta es la original, esta es la imagen. A partir de ahí hay que utilizar programas de teledetección que lo que hacen es que, mediante algoritmos de decorrelación y varianza, vamos limpiando la imagen para hacer más perceptibles determinados elementos de la misma. En este caso, lo que reacciona mediante una absorbancia, lo que reacciona oscureciéndose. Estos son programas y algoritmos que también utilizan en arqueología, con el D-Stretch, por ejemplo, etcétera, etcétera, que lo que hace es una decorrelación, pues bueno, quizá más gruesa. Nosotros utilizamos multispec, hipercube, que bueno, que es más específica, pero bueno, también los resultados cambian un poco, ¿no? A partir de ahí, utilizando esos programas que al principio te muestran un falso color, como vieron en la presentación de David, pues podemos llegar a estos resultados, ¿vale? A localizar y documentar una presunta huella dactilar, aunque esa catalogación ya no me compete a mí, sino le compete a la compañera de la Unidad Central de Identificación. He ido muy rápido y bueno, este es mi trabajo y la verdad es que espero que les sirva. Muchas gracias, Sergio. Perdonar las prisas, pero es que nos ha surgido a última hora, no lo sabíamos, claro. Entonces, bueno, ahora la próxima ponente es Elena Ruiz Mediavilla. Es licenciada en Biología. ¿Te pongo esto? Máster en Antropología Física y Biodiversidad Humana y doctora por la Universidad Complutense de Madrid, como dirían aquí, son complutenses, en el programa de Ciencias Biomédicas, especialidad de Antropología Forense. Es Policía Nacional desde el 2014, está en la Unidad Central de Identificación de la Comisaría General de Policía Científica y es especialista en estudios de restos óseos y regeneración dactilar. Bueno, cuando quieras. Y bueno, gracias a la organización por haberme invitado a participar en el curso. Bueno, pues nos hemos quedado antes, ¿no?, con la imagen que mostraba Samuel. ¿Más todavía? Sí. ¿Me oís bien al fondo ahora? Venga, a ver si no me muevo mucho. Bueno, pues partimos con la imagen, ¿no?, que había obtenido Samuel. Bueno, esta imagen fue remitida a la Unidad Central de Identificación para que realizáramos un estudio lofoscópico y viéramos que determináramos si esta imagen era compatible con una imagen lofoscópica, ¿no?, con una huella. Entonces, bueno, yo la verdad la primera vez que vi la imagen me quedé estupefacta, ¿no?, porque había visto el canto rodado, había visto, claro, el punto, ¿no?, ocre, y claro, ver que Samuel había conseguido sacar esta imagen, pues hombre, me llamó muchísimo la atención. Bueno, al ver a la imagen a nadie se le escapa que bueno, que sí, que parece una huella. Nos llamó un poco la atención la dirección, ¿no?, de las crestas de arriba. Pero bueno, nada, empezamos con el estudio, ¿no? A ver, lo que llamó la atención de la petición no fue tanto que pudiera tratarse de una huella tan antigua, sino también, ¿no?, lo que nos estaban pidiendo, que era decir si era una huella o no. Normalmente nosotros en el trabajo diario de la unidad no es algo que hagamos habitualmente, es decir, nosotros sobre todo hacemos cotejos de impresiones, vemos a ver si se trata o no de la misma persona, se hacen búsquedas en el sistema automático de identificación biométrico, se cotejan impresiones, pero claro, peticiones para realizar informes en el que nos revidan una muestra para decir si es una huella o no, la verdad es que
no suele ocurrir. Entonces, bueno, lo primero que hicimos es hacer una búsqueda bibliográfica para ver cómo habían enfocado el estudio de estas huellas encontradas en un contexto arqueológico que reciben el nombre de paleodermatoglifos, y ver un poco a ver qué parámetros, qué variables estudiaban para decir que lo que habían encontrado se trataba realmente de una huella. Entonces, bueno, como ha comentado antes también un poco Samuel, normalmente cuando encontramos una huella en una superficie, estas se han podido formar de distinta forma. ¿De acuerdo? Se han podido formar por contacto, por presión o por sustracción. Las huellas por contacto son aquellas en las que, bueno, por ejemplo, tenemos la superficie del dedo entintada con un líquido, con tinta, con algún polvo, ¿no? Y entonces al contactar con una superficie se queda impreso el dibujo lofoscópico. Una variante de esta tipología serían las latentes. En este caso el dedo no está entintado, sino simplemente con la presencia del sudor, de las grasas, del desprendimiento de esas células epidérmicas, pues se consigue también al contactar con la superficie que se quede impreso ese dibujo lofoscópico. Lo que pasa en este caso es invisible y bueno, recurrimos a reveladores para poder visualizarlos. En el caso de las huellas que se forman por presión, en este caso es cuando se contacta el dedo con un material plástico, como puede ser cera, arcilla cerámica o bueno, algún tipo de resina o cera. Entonces, al presionar el dedo contra este material es cuando se va a quedar la impresión tridimensional de la cresta impresa en ese material. Bueno, otro tipo de huellas son las que se forman por sustracción. En este caso, lo que está entintado, ¿no?, con tinta o líquido es la superficie de contacto. Entonces, bueno, cuando posas, ¿no?, el dedo sobre esa superficie, parte de esa sustancia se va a quedar en las crestas y entonces se queda el dibujo lofoscópico impreso en esa superficie. Las huellas que se han encontrado principalmente en el contexto arqueológico se han formado principalmente por contacto o por presión. Dentro de la revisión bibliográfica que hicimos, vamos a destacar 4 trabajos, ¿no?, para que vean un poco la metodología que siguieron ellos para determinar que lo que estaban viendo era una huella. Este es un trabajo que realizaron sobre unas pinturas de arte rupestre en un refugio que encontraron en Zújar, en Granada. Bueno, en este caso las pinturas que ven constaban de 32 figuras, la mayoría eran antropomórficas, encontraron también alguna representación, forma circular, algunos trazos. Parece ser que se pintaron en 2 fases, una más antigua, que es la que ven en color ocre un poquito más claro, y una fase más posterior, que son las que ven en color ocre más oscuro. Hubo 2 zonas, las que están marcadas con el recuadro, en el que parece que visualizaron lo que podían ser huellas dactilares. En esta imagen de aquí se pueden ver más ampliadas. Lo que nos llamó la atención del estudio es que, claro, de tratarse de huellas dactilares son huellas parciales. Entonces nos llamó la atención que no hubo una discusión tampoco para decir que aquello se trataba de una impresión. O sea, no argumentaron, no estudiaron nada en particular, sino que directamente las visualizaron y dijeron, estos son huellas dactilares. Ya, entonces sí, se realizó el estudio fotográfico, se midió la anchura de las líneas, porque esos valores se comparan con los valores que se obtienen en las anchuras de las crestas epidérmicas que se realizan en poblaciones actuales. Pero en cuanto a decir si era una huella o no, simplemente pues la visualizaron, vieron esas líneas y dijeron que se trataban de impresiones. Estos son huellas, son un ejemplo de huellas que se forman por contacto. Aquí en un lado opuesto, porque las huellas que se recuperaron que se encontraron estaban muy completas, son las huellas que se encontraron en esta cerámica, que es un yacimiento este era en Israel. Encontraron por lo menos 700 piezas de cerámica, la mayoría eran lámparas de aceite. Y vieron que en la cara interna de esas lámparas se visualizaban huellas prácticamente completas. Este sería un ejemplo de esas huellas que se crean por presión. En este caso se han creado con moldes, con lo cual el fabricante, al presionar el dedo, ¿no?, contra ese material plástico, contra la arcilla, es cuando se quedaron impresas en la cara interna. Claro, lo que llama la atención de este estudio, se recuperaron 700 figuras. En más del 20% visualizaron huellas, incluso fueron un paso más allá.
pudieron cotejar las huellas y determinaron que muchas de ellas se habían producido por la misma persona, porque encontraron puntos característicos en común. Claro, en este caso, la huella estaba bastante completa, pero lo que argumentaron es que la presencia de esas minucias, esos puntos característicos, que son las interrupciones que encontramos en las crestas epidérmicas, es en lo que se basaron para decir que se trataban de huellas dactilares. Y en la mayoría de los trabajos es lo que hemos visto cuando se estudian estos dibujos, que si se identifican los puntos característicos es cuando confirman que se trata de una huella. Volvemos a las huellas parciales, que bueno, son mucho más complejas de estudiar. La imagen que vemos a la derecha, esta se encontró en un yacimiento neolítico de Siria. Encontraron 45 piezas de cerámica, la que se ve en la imagen, bueno, representa un animal bovino. Aquí en una de sus caras encontraron, bueno, una serie de líneas paralelas que ellos pensaron que se podían tratar de huellas dactilares. Y bueno, lo que hicieron, como en el otro caso, hicieron un estudio fotográfico y el hecho de identificar puntos característicos en esa imagen es lo que les permitió afirmar que se trataban de huellas dactilares. Pero, sin duda, el estudio más completo que hemos encontrado es el que se realizó sobre la figura de la izquierda. Esta es la Venus de Dolní Bestonice, es muy famosa, muy conocida. Es una figura de cerámica, de terracota. El yacimiento se encuentra en el sur de Moravia, en Checoslovaquia. Es una figura que representa a una mujer y en la zona de la espalda, en el lateral izquierdo, por encima de uno de los pliegues, se visualizaron 7 líneas paralelas. Entonces, aquí lo que hicieron es estudiar tres variables, 3 parámetros, para decir que realmente se trataba de una huella. El primer parámetro variable que estudiaron fue el de las minucias, el de los puntos característicos, que, como he comentado, son esas pequeñas variaciones, particularidades, interrupciones que se encuentran en el recorrido de la cresta. Puntos característicos, bueno, se han descrito todos los que ven en la imagen y no todos se encuentran con la misma frecuencia, sino que vemos diferencias incluso entre poblaciones. Otra variable que estudiaron es el de la anchura de la cresta epidérmica. La anchura de la cresta epidérmica se define como esa distancia que hay desde el centro del surco de una cresta hasta el centro del surco de la siguiente cresta, todo a lo largo de una línea que se encuentra en ángulo recto con la dirección del surco. Lo que se suele medir es una anchura media de cresta epidérmica. Se traza una línea en una zona donde se visualicen bien al menos 10 crestas y bueno, se mide la distancia entre el surco de la primera cresta y el surco de la última cresta. Y de esta forma se divide entre 10 y ya tienes el valor medio. Nosotros, además, lo que hicimos es medir la anchura cresta a cresta para así ver un poquito pues, el rango de variación que encontrábamos, ver los valores que nos daban de anchura mínima y anchura máxima. Porque el hecho de encontrar de que tu valor esté dentro de los rangos descritos para la anchura de la cresta epidérmica es lo que te va a dar también un punto para que corrobore que se trata de una huella. Esta es la metodología que se sigue cuando la huella se ha formado por contacto. En el caso, por ejemplo, de la Venus, cuando las huellas se forman por presión, la metodología es un poquito distinta, porque la parte que se queda, digamos, impresa en el material plástico no es la misma, la parte de la cresta no es la misma, entonces bueno, es mucho más complicado medir esa anchura, además que hay que aplicar unos factores de corrección, porque la arcilla al someterse a elevadas temperaturas se contrae y claro, obtienes una anchura menor de la real. La tercera variable que estudiaron fue la morfología de la cresta epidérmica. La morfología de la cresta no es lineal, sino que es irregular. Vamos a ver unas ondulaciones en la superficie de la cresta que son consecuencia de esa protuberancia de las glándulas sudoríparas. Entonces, en la impresión entintada, los márgenes de la cresta no van a ser lineales, sino que vas a ver esa irregularidad y esa ondulación que también es característica de la huella. Nosotros también en nuestro estudio valoramos estos 3 parámetros, pero además valoramos otra variable que era la densidad de crestas. Esta es una variable que se está estudiando mucho actualmente para ver diferencias según el sexo, según la edad, según la población e incluso según la zona de la mano.
Lo que se hace es trazar un recuadro, una superficie de 25 milímetros cuadrados. Dentro del cuadro se traza una diagonal, entonces bueno, se intenta ubicar dentro de la huella donde se visualicen bien las crestas, las líneas. Entonces lo que se hace es se intenta posicionar de la forma más perpendicular posible a esas líneas y entonces vamos contando las crestas que cruzan esas líneas. Otra vez comparamos ese valor que obtenemos con los valores que se han obtenido en poblaciones actuales. Bueno, aprovechando que tenemos a nuestro alcance el sistema automático de identificación biométrico, quisimos lanzar la huella al ABIS. No para identificarla, que es lo que se suele hacer, sino para... Pues, hubiera estado bien, pero... Pero, bueno, se hace porque, a ver, el sistema automático siempre te va a arrojar candidatos. Entonces, para lo que nos sirve es para ver qué zonas de la mano serían más compatibles con esta zona con esta huella parcial. Lanzamos al sistema en 2 rotaciones, en la rotación original que nos habían facilitado y luego la rotamos también 90 grados. Bueno, una vez, esta sería la metodología un poco que seguimos, lo primero que hicimos es hacer una descripción de la imagen que estábamos viendo, ¿no? La definimos como una serie de líneas de color rojizo que eran paralelas entre ellas, que estaban separadas entre sí por otras líneas de color blanco que seguían su mismo recorrido y bueno, que esas líneas presentaban una serie de desviaciones y otras particularidades. En cuanto a la morfología de la cresta, vimos también que no seguía una morfología lineal, sino que era también más bien irregular, que se asemejaba más a esa forma ondulada que presentan las crestas epidérmicas. En cuanto a la anchura de la cresta, nosotros obtuvimos un valor medio de 0,48 milímetros. La medición de las 10 crestas nos dio unos valores mínimos de 0,39 milímetros y 0,61 milímetros. Teníamos ahí pequeñas variaciones de 0,2 milímetros. Es normal. Si nos vamos a estudios poblacionales, vemos que el rango es bastante amplio. Se han encontrado anchuras de cresta de 0,15 milímetros hasta 0,68 milímetros. Aquí tenemos una variación de 0,5 milímetros y eso es porque se ha visto que hay diferencias. Hay diferencias según el sexo, según la edad y según la población. Pero lo importante es que el valor que obtuvimos, tanto el medio como el mínimo y el máximo, se encontraba dentro de ese rango descrito para la anchura de la cresta. En cuanto al conteo de crestas, vimos que en esa superficie de 25 milímetros cuadrados contábamos 14 crestas. Los valores que se han encontrado en poblaciones actuales son también bastante amplios, van de 8 a 21 crestas. Y claro, aquí ocurre lo mismo, que se han encontrado diferencias según el sexo, según edad, poblaciones y también, porque esta variable ha sido bastante estudiada, se han encontrado diferencias según la zona de la mano que estudies. Ya se describió hace tiempo que en la mano hay un gradiente topológico distoproximal. Tenemos una densidad de crestas mayor en el extremo distal de la mano que en la base. Incluso se ha estudiado también mucho lo que es la falange distal, se han estudiado distintas zonas, se ha estudiado la zona radial, que es la más próxima al pulgar, la zona cubital y la zona proximal. Se ha visto que hay mayor densidad de crestas, por ejemplo, en la zona radial que no en la cubital, que la densidad de crestas en la zona proximal, que es la más próxima al pliegue, la densidad de crestas es menor. Se ha visto que esas densidades son distintas entre los distintos dedos, que los pulgares y los índices tienen menor densidad de crestas en esas zonas radiales y cubitales, pero en cambio tienen mayor densidad de crestas en la zona proximal. Y claro, todas esas diferencias hacen que tengamos un rango así de amplio, ¿no? de densidad, que va desde las 8 a las 21 crestas. Pero igual que en el caso anterior, la medida que hemos tomado que nos ha dado para esta huella es una densidad de 14, que está dentro de los valores descritos. Para marcar los puntos característicos se utilizó el sistema automático de identificación biométrico, no para marcar los puntos de forma automática, sino en este caso fueron los expertos quienes marcaron esos puntos de forma manual.
La imagen que ven a la derecha es de un efecto visual que te ofrece el sistema, que bueno, lo que hace es aumentar el contraste de la cresta, te elimina un poco de ruido y así puedes ver mejor los puntos, pero vamos, siempre se trabaja con la imagen original. En total se encontraron 13 puntos característicos. Se encontraron 6 abruptas, 2 bifurcaciones y 5 convergencias, o sea, distintos tipos de puntos característicos. Estos 3 puntos son los más frecuentes que se encuentran actualmente en las poblaciones actuales. Las abruptas se encuentran en un 60%, las bifurcaciones en un 15% y las convergencias en un 13%. Bueno, las abruptas son esas crestas que están embebidas entre otras 2 crestas de mayor recorrido y bueno, que de forma definitiva terminan su recorrido. Las bifurcaciones, bueno, es ese punto en el cual una cresta que parte del lado izquierdo del dactilograma se desdobla en otras 2 crestas, y la convergencia es ese punto en el cual 2 crestas que parten del lado izquierdo del dactilograma convergen en una sola cresta. En cuanto al área de compatibilidad, una vez lanzamos la huella al sistema, principalmente salieron candidatos de la zona nuclear de la falange distal. También salieron candidatos de la zona palmar de la mano. Claro, no se nos escapa que realmente candidatos, o sea, zonas solo nos van a salir de aquellas que están incluidas en el sistema. Y claro, bueno, como toda investigación científica, se parte de una hipótesis, ¿no? Que era que la huella se hubiera producido por la punta del dedo. Entonces, bueno, también no está incluida en el sistema, pero quisimos mostrar, ¿no? la morfología que presentaba. Tomamos unas cuantas huellas del extremo distal del índice derecho y esta es la morfología que presentaría, que es bastante similar. Al tratarse de una huella parcial, no podemos decir con seguridad de qué zona de la mano proviene. Es el problema de muchas de las huellas que se han encontrado en un contexto arqueológico que son parciales y no completas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta todas las coincidencias que hemos encontrado en cuanto a la morfología de la cresta, la disposición de las mismas, los valores encontrados para la anchura y la densidad de las crestas que coinciden dentro de los valores que hoy en día se encuentran en las poblaciones que se han estudiado, y sobre todo la presencia de esos puntos característicos de distinto tipo, es lo que nos permitió concluir que la fotografía era compatible con una imagen lofoscópica. Y esa fue la conclusión de nuestro informe. Venga.